Muchas veces escuchamos hablar de la cámara Gesell, sobre todo en casos de delitos graves, como es el abuso sexual de menores. Pero, ¿cómo funciona la cámara Gesell? ¿Cómo se implementa en nuestro país? El autor de la ley que obliga a utilizar la cámara Gesell en Argentina estuvo en nuestra ciudad y conversamos con él. También le sumamos el testimonio de una psicóloga que trabaja aquí en Bahía Blanca, en la cámara Gesell, y da detalles del procedimiento. Sacar los chicos del juicio es lo que busqué, lo que me dediqué a hacer y se logró. Rosansky es el autor de la ley que modificó para siempre el Código Penal de la Nación, al obligar a implementar el uso de la cámara Gesell para obtener testimonio de niños y niñas víctimas de delitos sexuales. El origen de la ley hace unos 20 años fue dramático. Un juicio en particular hace muchos años en el Bolsón, en la ciudad del Bolsón. Yo estaba haciendo un juicio, era integrante de la Cámara del Crimen y la víctima era una chiquita con un retraso mental que había sido abusada. Éramos 3 jueces y el que estaba al lado mío le hizo una pregunta tremenda. Le preguntó si el muchacho que había abusado de ella no le gustaba y no tenía ganas de tocarlo. Y alguna otra pregunta de ese estilo. Ese es el verdadero origen de por qué tenemos cámara Gesell en Argentina en este tema. Porque a mí me provocó un shock en ese momento, frenamos el juicio. Discutimos en otro lugar, volvimos, se terminó el juicio y llegué a la conclusión de que había algo que no cerraba en esa escena, la que acabo de describir, y era que esa criatura no tenía que estar sentada ahí. Es decir, todo el sistema está estructurado, todo el sistema legal argentino y del mundo, está estructurado en base a que los jueces tienen que interrogar a las víctimas y las partes también, etcétera. Y nunca se cuestionó, hasta aquel momento, hace más de 20 años, que una criatura que ha pasado por situaciones de semejante nivel traumático no está en condiciones de ir a una sala ante desconocidos a contar la intimidad de las violaciones que sufrió. La ley se aprobó en el 2003, después de muchos años de trabajo, y es pionera a nivel mundial en la protección de los niños víctimas de delitos. La Cámara de Diputados y el Senado, por unanimidad en ambas cámaras, aprobó esa ley, modificó el Código de Procedimientos y Argentina pasó a tener, como único país del mundo, prohibido a los jueces, fiscales y policías interrogar criaturas abusadas. Bahía cuenta con una cámara Gesell que se utiliza de 2 a 3 veces por semana. Una psicóloga que forma parte del equipo dio detalles del procedimiento. Básicamente son 2 habitaciones que separadas por un vidrio espejado, ¿sí? Entonces, de un lado están los chicos prestando declaración, que es un adelanto extraordinario de prueba para presentarlo después en el juicio, y del otro lado están el juez de garantías, el defensor, puede estar la persona encargada de la parte técnica, y bueno, y el niño presta declaración frente al instructor judicial y el psicólogo que tiene que estar presente para evitar cualquier situación donde puede haber una revictimización del chico. Es un espejo unidireccional, o sea, donde está el niño ve un espejo y del otro lado están estas personas observando el acto, como dije recién, jueza de garantías, defensor, observando el acto que está sucediendo del otro lado. Pueden intervenir a través de un sistema de chat por computadora, como si fuera un messenger, y de esa manera se hacen preguntas aclaratorias si es necesario hacerlas cuando termina la declaración. Primero, los chicos que vienen acá a declarar, primero pasan por una pericia psicológica y ahí uno de los puntos de pericia es responder si están en condiciones o no de prestar declaración, es decir, si hay relatos, si no se ven muy afectados, si son capaces de afrontar este acto. Y después, una vez que pasan por esa instancia, vienen acá, se les explica en qué consiste. Y bueno, y después empiezan con preguntas neutrales como para establecer un clima de confianza y finalmente se llega a que puedan relatar lo que les sucedió. La cámara Gesell es un instrumento valioso que saca a los chicos de las frías salas de los tribunales y los devuelve al lugar del que nunca debieron salir, el mundo de los niños, rodeados de amor y respeto.